Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a este encuentro. Yo casi lo definiría como un congreso y la verdad, gracias de verdad porque realmente creo que la sensibilidad de la familia y en general de todos ustedes que están aquí, os voy a tutear si no os importa porque si no, no me va a salir bien. Creo que es importante ver la sensibilidad que se tiene con todo lo relacionado con el clima, que en el fondo os afecta muchísimo a todos vosotros. Y iniciativas como esta creo que deberían de ser frecuentes porque a veces las soluciones se encuentran en el hecho de que la gente se junte y se le ocurran ideas o se ponga en común y sobre todo que la información fluya y que la gente sepa de qué estamos hablando realmente, porque muchas veces yo todavía me encuentro, y es posible que muchos de vosotros todavía tengáis ideas que no son exactas, valga la redundancia, con respecto a lo que es cambio climático, lo que está pasando hoy en día, porque ha habido mucha desinformación, ha habido cosas erróneas que se han dicho, ha habido problemas de comunicación en la que todos tenemos culpa y yo creo que es un momento para hablar de clima y un momento para hablar de cambio climático y sobre todo de los efectos que esto puede tener. En este caso yo voy a tratar de contar en el cultivo del olivo. Me habían sugerido ayer que trajese un paraguas para empezar la charla y animaros un poco, pero yo supongo que no iba a colar así tan fácil que fuera a llover justo cuando salíamos de aquí del anfiteatro, pero espero que efectivamente podamos hablar de lluvias en la tele y espero que no estéis molestos también. Pido disculpas ya de antemano porque andaluces como vosotros me han reprochado el hecho de que siempre os ponemos de penúltimos en el recorrido por las autonomías de España. Que sepáis que no tiene nada que ver conmigo, es una cosa que yo he heredado de antiguamente. Es más, nosotros hemos propuesto incluso empezar por otras autonomías, porque si no la gente, claro, hasta que toca llegar a Jaén, pues hay que esperar todo, y a mí qué me importa que pase en Asturias, ¿no? Diréis. Lo entiendo, esto todo nos lo dicen todos los días y es lógico. Yo lo entiendo y lucharemos porque haya un poco más de equilibrio, os lo prometo. Vale, pues quiero contaros un poco, porque seguro que alguno todavía no lo tiene muy claro, qué es cambio climático y qué está pasando, ¿no? La diferencia entre el tiempo, lo que nosotros contamos en la tele todos los días o lo que podéis ver en vuestras aplicaciones de teléfono móvil, que no las uséis mucho, mejor vernos en la tele porque es mucho más interesante, si no a ver si vamos a quedarnos sin trabajo. El clima es lo que sucede en una zona determinada durante un largo periodo de tiempo de la historia. Es decir, el clima en Jaén, pues sabéis que es un clima que tiene veranos de calor muy intenso, lamentablemente y ahora lo veremos cada vez más, tiene inviernos duros, también fríos, es un clima seco en general. Bueno, ese es el clima, pero no siempre hace ese tiempo en Jaén, también llueve, también hay otro tipo de variables. Y el clima ha estado cambiando a lo largo de la historia de la Tierra continuamente, es una variable que cambia, nunca está quieta. ¿Por qué le llamamos cambio climático entonces? Pues porque ahora hay una influencia demostrada claramente, toda la comunidad científica es unánime, que hay una influencia clara del hombre, de la actividad humana en ese cambio de clima. Y el problema, además de que es nuestra responsabilidad porque somos los que lo estamos cambiando, es que el cambio está siendo muy rápido. Y eso sí que es una novedad. Y eso sí que es una cosa que el sistema climático no había experimentado nunca. La velocidad de la subida de la temperatura a nivel global, la velocidad de aumento de los gases de efecto invernadero, nunca había sido tan rápida y tan brusca. Eso puede tener consecuencias que nunca se han vivido antes en la Tierra. Bueno, como os decía, los humanos somos los responsables. ¿Qué cambios se observan? Muy rápido. Esto estoy seguro que lo habéis oído muchas veces en los telediarios o visto en algunos medios de comunicación. La atmósfera y los océanos se están calentando, la cantidad de hielo y de masas en general de hielo, nieve, están disminuyendo y el nivel del mar está subiendo y las concentraciones de gases de efecto invernadero están aumentando. Esto es una gráfica, no os voy a aburrir con gráficas, solamente la pongo para que veáis cómo lo que veis abajo son los años y cómo hay un aumento de la temperatura anual media. Esto es incontestable, sube. Os puede parecer poco que suba medio grado, casi 1 grado en algunos casos, como veis, la temperatura media desde el 1880 hasta el 2012 está demostrado que ha subido entre 0,65 y 1 grado. Puede parecer que no es mucho, pero recordad que es una temperatura media y no es que vaya a haber 46 grados en Jaén o vaya a haber -13 en vez de -12, no, es que hay una subida media y eso
es el desequilibrio importante. Cada una de las últimas décadas ha sido más cálida que la anterior. Los últimos años, como sabéis, 2015 y 2016, han batido récords de temperaturas extremas. Otra gráfica que también no las pongo para que veáis cómo todas tienen esa tendencia ascendente, y este caso es el calor que se está acumulando en el océano. El océano lo acumula de una manera más lenta que la Tierra, y eso también tiene otros problemas. La capa superficial del océano, los 700 metros, está subiendo de temperatura de forma continuada. La criosfera es la parte de la Tierra que está congelada, ya bien sea las zonas congeladas de tierra, el permafrost, en zonas como Rusia, o las zonas de hielo, están disminuyendo. En este caso veis que la gráfica desciende, ¿no? en los polos. Digamos que el hielo se va fundiendo y eso tiene como consecuencia directa el aumento del nivel del mar. Aquí la cosa ya es un poco más preocupante, porque la subida del nivel del mar ya va del orden de 20 centímetros. Esto ya es apreciable y en estos últimos años, y se prevé que siga con esa misma tendencia. Y luego el aumento de variables como el carbono o otros gases de efecto invernadero, el metano, bueno, en definitiva, todas las gráficas apuntan ascendente, salvo la del hielo, que es descendente. Entonces, como frase, para que quede claro que quizás lo que más me importa, bueno, e intentar echar un poco de luz sobre las dudas que os atañen a vosotros, pero que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, existe, no hay discusión, da igual lo que diga, quien sea, por muy importante que sea. Los científicos no se equivocan, los científicos no hacen apuestas, los científicos hacen estudios, los demuestran y salen conclusiones. Además, yo sé que este público está muy interesado en escuchar cosas de científicos, porque aquí he visto científicos muy preparados contando cosas muy complicadas y la gente ha entendido todo muy bien. O sea que yo creo que vosotros os lo creéis. Y la influencia del ser humano en este sistema climático es clara. Se espera que a finales del siglo XXI pueda superarse en la mayoría de los escenarios todavía 1,5 grados más. ¿Qué va a pasar en nuestro escenario, en nuestra zona? ¿Qué es lo que nos importa realmente? En la región mediterránea, en principio, se espera que haya un incremento de la temperatura que en algunos de los escenarios, cuando hablo de escenarios, hablo de la gente que estudia el cambio climático, se imagina diversas posibilidades. Que se deje de emitir hoy, imaginaos que se deja de emitir casi todo. Imaginaos que se mantiene un poco, pero que se va reduciendo. O imaginaos que no se reduce, que se sigue emitiendo o incluso se aumenta. Vale, pues en función del escenario que querramos elegir nosotros, el mundo, pues habrá unas consecuencias u otras. Podría aumentar la temperatura, fijaos, 6 grados en los meses estivales, en el sur de Europa, es decir, aquí. 6 grados en los meses estivales. Y se podría reducir la precipitación del orden del 12 al 24% en el área del Mediterráneo. Si ya estamos en sequía, imaginaos una reducción del 24%. Entonces, lo que hemos visto estos últimos años ya es cambio climático. Pues me podríais preguntar, ¿estas olas de calor son cambio climático? Y yo tendría dificultades a la hora de responderos, porque, aunque sí parece que se confirman los patrones, no se puede decir que lo que sucede un verano, unos días, es el clima en general. Tiene que pasar más tiempo. Pero sí que es cierto que hay otro elemento que no os he contado todavía, que es el aumento de los eventos extremos. ¿Qué es un evento extremo? Una sequía, una ola de calor, una tormenta severa, un huracán masivo como el que hemos tenido hace poco, bueno, han tenido lamentablemente en el Caribe. No es que haya más huracanes, es que son más grandes, más potentes, más intensos, más duraderos. Eso es un evento extremo. Eso está demostradísimo que está relacionado con el cambio climático, está sucediendo y va a suceder más. La comunidad científica ahí es completamente unánime. Bien, ¿qué va a pasar al olivo? Bueno, como sabéis, el olivo es una especie completamente adaptada al secano y a un amplio rango de temperaturas. Soporta los veranos muy cálidos, los inviernos muy fríos, incluso puede superar los 40 grados y si obtiene agua, esto seguro que lo sabéis mucho mejor que yo, si obtiene agua del subsuelo, todavía resiste, todavía funciona, incluso resiste hasta 12 grados bajo cero. Bien, es cierto que su rango de actuación es en otras temperaturas más bonancibles, más suaves, digámoslo así, y necesita entre 250 y 400 litros anuales para funcionar. El Mediterráneo, esto ya sin duda lo sabéis mejor que yo incluso, es el hábitat natural del olivo, es el sitio por excelencia y de ahí pues, que los mayores productores de aceite de oliva, pues, estén aquí precisamente. ¿Qué dicen con respecto
os pongo que es la zona del Mediterráneo, porque para que veáis ya en concreto qué dicen los escenarios con respecto a la temperatura. Imaginaos que cogemos el escenario de bajas emisiones, en el que ahora todo el mundo se pone de acuerdo y empieza a emitir menos. Aún así, fijaos que aún emitiendo menos, los tonos de esos mapas son rosas, rojos, y si os fijáis allí, a la derecha de la barra de abajo, esos son los grados. Sería del orden de, como veis, de 1 a 3 grados en función de la estación, ¿no? Más en verano, como os he contado, y algo menos en invierno. ¿Qué pasaría si no se para de emitir? Pues el color cambia, y a peor, sin duda, a mucho peor. Esto bien es cierto que son proyecciones dentro de muchos años, pero ya están pasando cosas ahora. No debemos de pensar que porque no nos vaya a tocar a nosotros, sí le tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos, con lo cual tampoco es necesario dejarles el panorama tan fastidiado. Y en el escenario intermedio, que es uno de los más realistas, lamentablemente, porque no se va a conseguir que se bajen las emisiones, veis que el color que predomina es un rojo, que pues, refleja esos 2, 3 grados, que sin duda lo que dice es que el calor será más extremo en el Mediterráneo. ¿Y de qué manera esto puede afectar a los olivos? Bueno, en realidad aquí empiezan las primeras, entre comillas, buenas noticias, porque no quería tampoco traer todo malas noticias, claro, porque si no me vais a acabar echando. Pero en realidad yo no quiero engañar a nadie, simplemente quiero ser realista y veréis que hay buenas noticias, no son todas malas. El olivar ganará terreno, porque el clima se va a hacer un poco más extremo y de todos los árboles o de todos los cultivos, el olivar es uno que está preparado, ha resistido ya olas de calor, ha resistido épocas muy duras en el clima hace cientos de años. En Galicia hemos tenido olivos, como sabéis seguramente a Vigo le llaman la ciudad olívica porque ha habido aceite. Bien es cierto que ahora sería imposible plantearse en Galicia aceite porque sí que es cierto que no tenemos las temperaturas que tenéis aquí. Pero si os fijáis en esos tonos más rosas en el mapa de Andalucía, veis cómo se extiende la posibilidad de esos climas subtropicales que facilitarían que el olivar gane terreno. Y además otra buena noticia con respecto a este cambio de temperaturas hacia algo más extremo. Este es un artículo que publica esa gente que veis ahí arriba, que habla de este es un mapa del aumento de la productividad del aceite de oliva. En los tonos del amarillo al rojo es mayor productividad en los próximos años y en los tonos azules es menor productividad. Esto está relacionado con, fijaos que en Andalucía aumentaría la productividad del aceite de oliva. Y me preguntaréis, ¿pero cómo es posible si vamos hacia temperaturas más altas? Bueno, pues porque hay patologías, hemos hablado de ellas, yo no soy experto en patologías, por supuesto, del olivo. La doctora Blanca Landa ya nos ha hablado de que la Xylella fastidiosa, que es la que más os preocupa ahora posiblemente, está influida por condiciones climáticas y hay una pequeña buena noticia en el hecho de que yo no he leído todavía artículos al respecto, pero sí que es cierto que no resiste bien temperaturas extremas por abajo y extremas por arriba. Y bien es cierto que Jaén está en esos extremos, para lo malo y en este caso para lo bueno. Yo tampoco quiero sacar conclusiones al respecto de esto, no hay ningún artículo, no soy experto, pero simplemente lo destaco como un hecho. Porque sí que es cierto que estas dos imágenes que veis aquí, la segunda, la de abajo, sí que es un hecho, sí que es una prueba científica de que el cambio en la población de la mosca de la oliva disminuiría con el aumento de la temperatura. Es decir, que al menos algún agente patógeno o algún elemento que fastidia el aceite, los olivos y vuestras cosechas, sí que se vería afectado en negativo, o sea, vosotros en positivo, por el aumento de la temperatura. Es decir, que, bueno, al menos no son todas consecuencias negativas. Y ya que hablamos de sostenibilidad y ya que hablamos del papel que tiene el olivo y que tenemos, o tenéis como cultivadores del olivo, en el papel de cambio climático, yo quiero que os hagáis a gala de lo que representa para el resto. Esto es una gráfica muy conocida en clima, e insisto, no quiero que os perdáis con los números, simplemente para que veáis cómo son gráficas que siguen subiendo. En este caso es la curva de Killing, que muestra el aumento del CO2, y la unidad es 410 partes por millón. Bueno, es igual, solo quedaos con que es 400. Bueno, lo que se espera en el Mediterráneo es que llegue a las 800. Eso tiene como consecuencia, lo que os he dicho, un aumento de 2 o 2,5 grados y una precipitación menor todavía, del 10 o del 30%. Sé que lo de la precipitación es lo que peor lleváis, lógicamente, porque no hay buenas noticias en esto. ¿Esto qué pasa? Que al aumentar el CO2 en el aire, pues también aumentaría la fotosíntesis, lo cual también es positivo, aumentaría la eficiencia del uso del agua, pero claro, aumentaría la temperatura, lo cual
dependería de otros factores. Quiero decir, están todos los factores relacionados, con lo cual no es fácil quitar uno del otro. Habría mayor evapotranspiración, con lo cual se secaría más el terreno y, de hecho, con menos precipitación habría todavía más estrés hídrico, con lo cual, pues sin duda, sabéis que es una mala noticia. Entonces, veranos más cálidos, más secos, aumentan la probabilidad de días de temperaturas extremas. Los inviernos más húmedos. El problema es que los inviernos sean más húmedos es que se prevé o se cree que la precipitación pueda ser torrencial, pueda ser fuerte, tormentosa, intensa, y eso a veces no es positivo, porque en realidad el suelo no tiene la capacidad freática o no tiene la capacidad para absorber el agua, y sabéis que se forman pues esas torrenteras, no sé cómo le llamáis aquí, pero bueno, que se escapa y que al final no se queda junto a vuestros árboles y que aumentan los eventos extremos. Y con respecto al CO2, ahora os enseño gráficas que sí que, de las que en realidad tendríais que presumir como productores o como están relacionados con los olivares. Y estas gráficas son las de captación de CO2 por el aumento que ha habido en la plantación de olivos. Es decir, estas son gráficas positivas, son gráficas interesantes. Es decir, gracias al aumento de la plantación de árboles, se ha podido captar más CO2 aquí del que se captaba. Con lo cual, eso es algo de lo que tenéis que estar, bueno, agradecidos, orgullosos, y nosotros también, claro. Acabo ya. Acabo para que me hagáis preguntas, porque yo creo que si no, acaba siendo un poco rollo esto. Según las predicciones de los modelos de cambio climático, la demanda de agua de riego podría aumentar, porque claro, más sequía, más evapotranspiración, entonces eso podría aumentar. Las redes de riego necesitarían más caudales y durante campañas más largas. Hay mucha incertidumbre en todo esto, como veis. No hay nada que se pueda aseverar de forma segura, salvo lo que os contaba al comienzo. Y el cambio climático además afectará a la floración, a la cosecha. Seguramente lo estaréis notando, con las temperaturas tan altas se están adelantando cada vez más las cosechas. En algunos casos se prevé que incluso más de 15 días podrían llegar a adelantarse. No sé si os ha pasado ya o si esperáis que os pase. Y claro, podría tener influencia sobre las plagas, es lo que os digo, que no está todavía estudiado en general en muchos sitios. En esos escenarios el uso del agua todavía será más importante, y esto ya supongo que lo podréis suponer. Bueno, quiero acabar con el pronóstico ya de la probabilidad de estos próximos 3 meses. Es lo máximo que os puedo contar. Lo que os puedo decir es que los pronósticos hoy en día, sabéis que en la tele lo contamos, de 2, 3, 4, 5 días, en el mejor de los casos, mucho más allá no se puede saber. Toda la información que os llegue de mucho más allá, sinceramente no tiene ningún rigor científico. No hay nada que científicamente contraste eso. Estas gráficas que os enseño aquí muestran, en este caso, la probabilidad de que septiembre, octubre y noviembre sean más cálidas. En este caso veis el rojo, hay un porcentaje aquí en la zona de Jaén del orden del 60% de que sea más cálido de lo que suele ser habitualmente el mes de septiembre, octubre y noviembre. Y me diréis, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa eso, que va a hacer un poco más de calor de lo que suele ser habitual. No significa que vaya a hacer calor, significa que aquí la temperatura va bajando en esos meses, pero en este año se prevé que baje un poco menos. Y con respecto a la precipitación, que es lo que realmente os interesa, veis que en realidad el mapa no dice nada. Pues esto es a lo que nos enfrentamos todos los días. Es decir, no dice nada, no, sí di que dice, estoy mintiendo. Sí dice que en realidad se prevé que septiembre, octubre y noviembre sean iguales que la media. Y ahora me preguntáis, ¿cuál es la media? Pues vamos, os voy a enseñar dónde se puede mirar, de hecho, para que lo sepáis. Entráis en Internet, vais a la página de la Agencia Estatal de Meteorología, que es el organismo oficial, ¿no? del que a ver, esto ya... Hostia. Esta a lo mejor la conocéis. Es mejor que las aplicaciones, ya os lo digo. Bueno, lo mejor es que nos veáis a nosotros, insisto. Vais a servicios climáticos, datos climatológicos. Aquí en predicción estacional es lo que os acabo de enseñar. Cada cambio de estación, si pincháis aquí, tendréis esas gráficas que os acabo de enseñar. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Que reflejan
esa variación con respecto a la media. En este caso, de septiembre a noviembre, que es lo que os he enseñado, es esto. ¿Veis? No se espera que llueva ni más ni menos de lo habitual. Entonces, claro, quiero saber qué es lo habitual. Y lo habitual aquí en Jaén, solo hay datos de Jaén, ciudad, claro, porque solo hay estación en Jaén, ciudad. Ya sé que no es súper útil, pero bueno, es lo que tenemos. Vais a Andalucía, pincháis. Perdón, ¿eh? Y aquí veis, en el caso de Jaén, los meses y unas variables que están aquí explicadas abajo. Nos interesa la R, que es la precipitación mensual, la que cae habitualmente un mes de septiembre aquí en Jaén. Y es cierto que ya estamos a 14 y no ha caído nada, entonces vamos algo justos para que caigan estos 26 litros. Es lo que cae habitualmente en Jaén, en septiembre. En octubre, 55 y en noviembre, 62. Fijaos una cosa, seguro que lo sabéis mejor que yo. Esta precipitación cae en pocos días, porque si vais aquí a DR, son los días de precipitación y en realidad la media son 2,6, es decir, en el orden de 2 a 3 días en septiembre, del orden de 6 días en octubre de lluvia y del orden de 7 días en noviembre. Es decir, yo solo quiero deciros que lo que apuntan los modelos climáticos antes de que se termine o antes de que tengáis que hacer la recolección es que debería de llover lo que llueve habitualmente en otoño. Y ojalá así sea, y es lo máximo que os puedo decir. Muchas gracias. Nos ha encantado todo. ¿Alguna pregunta para el señor Martín Barreiro? ¿Os he aburrido? No. Sí, te van a pasar el micrófono. Buenas tardes, vamos a ver. Hola. Yo sí creo en el cambio climático. Lo que observo es que las temperaturas se toman normalmente en estaciones que están dentro de las ciudades, con lo cual el calor que despide las construcciones modifica en parte la media de temperatura de esa zona. Yo he comprobado personalmente que en el campo respecto a la ciudad hay una variación en invierno y en verano de menos 4 grados. Es decir, hay menos 4 grados de temperatura menor en el campo que en la ciudad. Si la estación está en la ciudad, teóricamente está falseando un poco, entre comillas, esa medición. Sí, a ver, es una buena observación. Lo que está claro es que el dato de Jaén no vale para toda la provincia, porque sabéis que no es lo mismo lo que sucede en los béticos, da igual, o sea, sabéis perfectamente que el clima de Jaén es muy distinto, depende de donde nos encontremos. Pero ahora cada vez hay más estaciones. El problema es que no hay todos desde hace tantos años como la estación que está puesta en Jaén. Aunque creas que la estación de Jaén puede estar influida por los edificios, en realidad la Organización Meteorológica Mundial obliga a que todas las estaciones que son fiables, que se consideran que son fiables, tienen que tener unas características. Entonces no pueden estar afectadas, como tú observas, que está bien observado, por cierto, por edificios. Sí que es cierto que el efecto isla de calor de la ciudad es inevitable, por supuesto. En Madrid se habla de más de 1 grado, de 2. Pero digamos que es representativo de la ciudad porque está bien la estación, pero no es representativo efectivamente del campo, desde luego que no. Lo que pasa que es lo que tenemos ahora mismo. La meteorología es una ciencia relativamente nueva. Fijaos que en realidad hasta la Segunda Guerra Mundial no se hacían pronósticos meteorológicos. Los primeros pronósticos meteorológicos se hicieron por necesidades militares en realidad y se hicieron hace pocos años, teniendo en cuenta el tiempo que lleva habiendo vida en la Tierra. Entonces, yo creo que hay datos climatológicos que sí que se observan porque se extraen pues, muestras de la Tierra, del hielo, y sí se saben cosas, pero claro, no se sabe con detalle pues, el tiempo pues, de Baeza. Quiero decir, hay zonas que están todavía por explorar y por saber más detenidamente cómo es su clima y más, por supuesto, su pronóstico. Claro que cambia, es muy difícil. De hecho, claro, nosotros en realidad, cuando hacemos pronóstico para toda Andalucía, ponemos un símbolo en Jaén, para toda la provincia. 1, 2, 3, como mucho. No podemos poner más porque tampoco no tenemos las capacidades para ir mucho más allá de eso. Sabemos que obviamente no es lo mismo lo que va a pasar en la sierra que lo que va a pasar en el valle, etcétera, etcétera. Pero poco más de eso no se puede saber.
¿Cómo? Claro, claro, sí, sí. No, claro, es lo que te quiero decir, pero se hacen extrapolaciones. Hay estaciones. Lo que pasa es que no tienen datos de tanto tiempo como la serie histórica de Jaén, por ejemplo. Pero sí que hay datos. Y sí que los modelos con los que trabajamos nosotros para predecir el tiempo, sí que tienen en cuenta el terreno de Jaén, la orografía de Jaén, todo, como todo el mundo. Quiero decir que las previsiones sí atienden a eso. Pero claro, obviamente los datos que tenemos para dar las mínimas y las máximas, en este caso, son los de la ciudad, claro. Claro. Suelen ponerse en sitios en los que no están influidas por el viento, que un edificio pueda tapar una parte del viento y no se registre en el anemómetro. Tienen que estar en zonas, tienen unas características determinadas, tienen que estar a 20 metros de altura, etcétera, etcétera. La OMM establece eso de una manera muy pulcra. Entonces, el dato representativo de Jaén, no me cabe duda, pero sí que es cierto que no es representativo de una zona cercana de campo. Está claro que no es lo mismo, eso está claro. Hay similitudes y conforme nos alejamos, pues la orografía y todo va cambiando, pero eso también está estudiado y también se analiza, también se tiene en cuenta, por supuesto, a la hora de dar esos datos, quiero decir. Quería preguntarle sobre la opinión que tiene sobre los trasvases. ¿Perdón? Sobre los trasvases, si tienen algo negativo y si sería algo a reivindicar de nuevo por parte de los agricultores, porque se paralizaron absolutamente todo y aquí hace falta agua. Yo sé que es un tema con mucha controversia porque los trasvases afectan poblaciones y como tal pues se transforma en un problema de índole política prácticamente, de límites entre ciudadanos, entre necesidades de unos y necesidades de otros. Yo me abstrayéndome de todo eso, y tampoco soy experto en ese tipo de cosas a nivel técnico, lo que supone. Quiero decir, no sé lo que supone el hacer un trasvase a nivel medioambiental, no sé el impacto que eso tiene a nivel medioambiental, lo desconozco por completo. Pero sí que es cierto que creo que los bienes, entre comillas, comunes, creo que deberían de repartirse de la mejor manera posible. Estoy de acuerdo en que si una zona necesita agua y otra zona tiene agua o le sobra agua, creo que en mi modesta opinión, y a lo mejor un poco inocente o naif, como queráis decir, llamarle, pues creo que es una buena decisión, ¿no? Es mi opinión. Pero insisto, seguramente esto le parezca mal a las personas por las que pase el río con más agua, no lo sé. Si bien dices que más de 5 días no se predice el tiempo, ¿tú qué nos dices de las cabañuelas? Que nos tienen locos perdidos a todos. Uno dice que no va hincha de agua, otro que no. ¿Qué veracidad tiene eso? Sabía que me iban a hacer esta pregunta. Ayer ya me prepararon mis compañeros. ¿Queréis que me meta en la polémica? No, a ver, mójate. Yo soy científico. Yo estudio física, aunque trabajo en la farándula televisiva, soy científico y como tal, todo lo que no esté demostrado científicamente para mí no tiene ningún rigor a la hora de usarlo de alguna manera. Quiero decir, todos los elementos que puedan tener, yo los respeto, no los comparto y no los aconsejo. Y además, aunque no he hecho un estudio, yo personalmente, no hay ninguna herramienta que me pueda decir que eso funcione. No hay ninguna herramienta científica que tenga el más mínimo viso de que eso sea una realidad. Yo no sé, a lo mejor vosotros tenéis experiencia en esto y me gustaría también preguntaros a vosotros, que ¿os han funcionado en alguna ocasión? O siempre, o nunca, o cuándo? Es que claro, yo no sé si es una cosa que no se atreve a decir la gente o... Ya que me metéis en el barro, yo también os meto a vosotros. Sí. Van como Maldonado siempre al revés. ¿Qué? Como tu compañero Maldonado, que siempre va al revés, igual que las cabañuelas. Cuando pone agua no llueve, cuando llueve no pone agua. Sin acritud. Pero eso ya ha acabado, ¿eh? Yo acepto que critiquéis a mis antecesores, pero nosotros ya ahora acertamos algo más. A ver si es verdad. No es todo mérito nuestro, hay avances científicos que nos ayudan, pero bueno, yo creo que acertamos más. Vamos más al grano. Mirad, fijaos una cosa. La memoria climática es muy débil.
todos tenemos la sensación de que nuestros inviernos eran más duros, que cuando éramos pequeños nevaba más, cuando éramos pequeños hacía más frío, cuando éramos pequeños siempre todo era más caro. No voy a negar que algo de eso ha tenido que haber, porque obviamente los datos son inequívocos, ¿no? Muestran que hay cambios. Pero hay también un sentimiento personal, subjetivo, que tenemos que tener en cuenta todos. Lo que quiero deciros con esto es que en realidad hay veces que se dice, no, es que no acertáis y tal, hay que... No quiero echar un capote a compañeros ni a mí mismo, pero hay que ver un poco cómo se dice la información, qué se dice, qué se entiende, qué se quiere entender. Pero sí que es cierto que ha cambiado mucho. Fijaos que cuando Maldonado o los anteriores a Maldonado daban el tiempo para toda España, en Galicia ponían un símbolo. Y en Galicia siempre llueve, es lo que todo el mundo cree, en realidad no es así. Fijaos que en Orense se vuelve a hacer aceite, con lo cual no siempre llueve, porque es un clima cálido. No creo que sea un aceite tan bueno como el de aquí, pero se hace. Quiero decir que... si me escuchan mis paisanos. Pero quiero decir que, en realidad, en Galicia no siempre llueve. En Rías Baixas el verano es... y nunca son muchos más, damos más detalle. Quiero decir que el esfuerzo es muy grande y que ha habido muchos cambios, que creo que ahora mismo el pronóstico es mucho más fiable, es algo que se puede usar sin miedo. Sí que hay un margen de error. Por la propia naturaleza de la atmósfera, será imposible saberlo al detalle, da igual el tiempo que pase, da igual lo que avancemos, la naturaleza intrínseca de la atmósfera va a impedir que se sepa que va a caer una gota dentro de 5 minutos aquí. Va a ser imposible esto. Ese nivel de certeza, quiero decir. Vaya rollo. Gracias. No. A ver, última pregunta. Yo os puedo decir lo que queráis, pero yo no quiero mentiros. Entonces, los fenómenos del niño y la niña, como tú dices, son fenómenos, para que veáis lo complicada que es la atmósfera. Fíjate, me viene bien esta pregunta ahora porque así puedo explicaros, pero muy rápido, que si no os aburrís. Lo que se llaman las correlaciones, seguro que habéis escuchado hablar del niño, la niña, que es una cosa que sucede en una zona en concreto del mundo, que es el Pacífico, en Perú, pues que se produce un cambio en la circulación de los vientos, los pescadores pescan más con un fenómeno que con el otro, porque cambia... Bueno, hay unos procesos que suceden en el Pacífico, que eso tiene influencia en todo el mundo, para que veáis que está conectada la atmósfera, toda la atmósfera está conectada, es un globo con partículas de aire que están todas tocándose, miles de millones de millones de millones de millones de partículas tocándose. Y a lo mejor conocéis la paradoja de Lorentz, ¿no? Que dice que el aleteo de una mariposa en Taiwán puede producir un huracán pues, en el Caribe. Es una exageración, bueno, no es una exageración, es la teoría llevada al extremo, y es decir, que cualquier movimiento del aire en un sitio puede tener consecuencias en otro sitio porque están todos conectados. Es como una manta que está toda conectada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el niño y la niña sí que influyen también en el tiempo global, pero es muy difícil precisar en cómo y en qué. Y con respecto a la sequía... Bueno, pues lo máximo que os puedo decir es lo que os dije, de que en estos meses debería de llover lo que está previsto que llueva. Sí. Vaya a tener oportunidad de hacerlo ahora. Si no devoluciones. Reitero un aplauso más grande para Martín. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de terminar y de que se levanten y se vayan, insistir en agradecerles su presencia, en que sepan ustedes que son el eslabón principal de esta maquinaria grande que tenemos en Jaén, que es la producción de aceite de oliva, que lo han hecho muy bien, que han prestado mucha atención y posiblemente lleven datos interesantísimos, que siempre tendrán capacidad de ampliar. Muchas gracias a la familia Morillo, muchas gracias al Grupo Oleícola Jaén por darnos esta oportunidad, y sobre todo a todos los ponentes y, cómo no, a ustedes. Ahora sí le pido a todos los participantes de la jornada que suban todos los ponentes para hacernos una foto de familia. Y con eso concluimos. Muchas gracias. Eso sí, nos vemos en la copa de vino que hay ahora.